Muy buenos días. Llegamos a la segunda semana bajo el título Locuras Divinas. Y en este caso vamos a estar esta semana mirando una historia apasionante que seguramente todos conocemos muy bien porque hemos oído de ella, incluso en el ámbito popular, todo el mundo sabe y conoce quién es David y quién era Goliat y la forma en que David obtuvo una extraordinaria victoria sobre él. El título es Desafío Imposible. Y es importante que leas el párrafo que se señala en el devocional del día 1 de esta semana, que va desde el versículo 1 al versículo 10 y luego también el versículo 16. Allí se nos relata lo que estaba sucediendo en el campo de batalla y la situación que Israel enfrentaba en aquel lugar donde ambos ejércitos se reúnen para enfrentarse y de parte de los filisteos sale este paladín que desafía y que blasfema y que se burla durante 40 días del pueblo de Israel. Ahora bien, tenemos una idea principal que vamos a estar recordando a lo largo de estas semanas y es la siguiente. Ser sabios es temer a Dios y conocer su voluntad para nuestras vidas. Si conocemos qué es lo que Dios desea para nuestras vidas, por ilógico que pueda parecer, por imprudente que resulte a los ojos del mundo, será el camino más lógico y prudente. Y vamos a ver cómo en la vida de David esta idea principal se aplica de una manera contundente. Él era un jovencito que trabajaba para su padre cuidando las ovejas de la familia y en esa experiencia personal de pronto se encuentra en el campo de batalla porque su padre le ha enviado con algunos regalos y algunos alimentos para sus hermanos y él llega y conoce la situación que el pueblo de Israel está viviendo. Y a los ojos del mundo, a los ojos de sus hermanos, incluso a los ojos del propio Saúl, que este jovencito se enfrente a aquel gigante era algo completamente ilógico e imprudente. Una verdadera locura, pero venía de parte de Dios. Del corazón de este joven, el enfoque de la vida de David estaba puesto en el Señor. Esta historia es una de las más conocidas de la Biblia. Además, David es una figura de Jesucristo. A lo largo de la escritura vemos cómo él ilustra cosas que luego habrán de vivirse y habremos de contemplar en la vida del Señor Jesús. Hay lecciones espirituales también en esta historia que son aplicables a nuestras vidas y que en realidad se hace difícil escoger algunas y dejar otras de lado porque todas son importantes y necesarias para nuestras vidas. Ahora bien, lo primero que tenemos que decir es que las batallas privadas y personales de David, aquellas que libró en su vida cotidiana mientras cuidaba las ovejas de su padre, fueron las que le prepararon para librar esta batalla pública ante Goliat. Entre las similitudes que hay entre David y el Señor Jesucristo, podemos decir que ambos nacieron en Belén, que ambos sufrieron el rechazo y la incomprensión de sus hermanos, porque en el caso de David, aunque no lo hemos leído hoy, lo hemos de leer esta semana, veremos cómo su hermano le juzga y considera que él es un egoísta y no comprende la actitud de David ante la situación que se está viviendo e incluso el propio Saúl considera una locura que él vaya a enfrentar al gigante. Pero bueno, así también sucedió en la vida del Señor Jesucristo. Sus hermanos no le comprendieron, su propio pueblo le rechazó.
También ambos recibieron el ungimiento de reyes mucho tiempo antes de que se hiciera efectivo, porque David ya había sido ungido como rey por Samuel y pasaron muchos años antes de que él realmente tuviese la corona sobre su cabeza. Y lo mismo habría de pasar y pasará con el Señor Jesucristo, a quien reconocemos ya como Rey de Reyes y Señor de Señores, pero no le vemos todavía reinar efectivamente sobre el mundo, ni su reino de paz se ha establecido aún sobre la tierra. Ambos también son enviados al campo de batalla por sus padres, y esto lo vemos tanto en la vida de David como también en la vida del Señor Jesús. Ahora bien, en el día de hoy vamos a recordar algunas cosas. David identifica el desafío como algo espiritual. Goliat no está ofendiendo a Israel, está ofendiendo al Dios de Israel. Y David comprende esto claramente. Él ve la batalla como algo entre Dios y los filisteos. Y asimismo se ve como una herramienta en las manos del Señor de los ejércitos. También vamos a recordar que David entiende perfectamente cuál es su posición en esta situación. Él no es quien va a vencer en la batalla, así como no se adjudicaba las victorias que obtenía sobre el oso y el león que venían a arrebatar las ovejas del rebaño que estaba bajo su cuidado. Él depende de Dios. Es Dios quien le ha dado la victoria cuando cuidaba las ovejas y será Dios quien le dará la victoria al enfrentar ahora a este poderoso enemigo. Claro, el desafío es enorme. Hay una cobardía generalizada. Nos dice la Escritura que todos huían delante de Goliat. El versículo 10 dice que, versículo 11, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron miedo. La estatura de Goliat era de casi 3 metros. La cota de malla que se ceñía pesaba 57 kilos y el hierro de su lanza era de otros 7 kilos de pesos. Así que desde un punto de vista exclusivamente humano, Goliat era invencible. Además, provocaba a una pelea individual y lo hizo durante 40 días. Esto generaba verdadero pánico entre las tropas de Saúl, que huían despavoridas ante sus amenazas, como vamos a leer después en el versículo 24. No solo era impresionante en tamaño, como veremos también en el texto, Goliat era un hombre dedicado a la guerra. Toda su vida se había preparado para ello. Esta costumbre no era extraña en los ejércitos de la antigüedad. En todos los ejércitos existían paladines, guerreros sobresalientes que ganaban la batalla, que evitaban así la muerte de muchos soldados, porque les enfrentaban entre sí y entonces de esta manera el que ganaba evitaba un derramamiento inútil de sangre. Ahora, Israel era una nación que no estaba preparada para la guerra. Hasta pocos años antes ni siquiera habían tenido un rey. No estaba estructurada militarmente. De esa forma no existía un paladín propiamente dicho. Si alguno en realidad sobresalía, podríamos hablar de Saúl, que cuando fue escogido como rey, se dice que su cabeza sobresalía de los hombros arriba de la estatura normal de todos los que pertenecían a su pueblo. Ahora, él no tenía tampoco la experiencia de guerra, no era un hombre adiestrado para la batalla como lo era el gigante Goliat. Y en este caso, Saúl tampoco podía de esta manera enfrentarse a aquel gigante debido a su inexperiencia en las artes de la guerra. Ahora, David llega a aquel lugar y contempla con asombro la cobardía generalizada,
el miedo que llenaba el corazón de todos aquellos hombres. No había nadie allí que levantase la mirada para acordarse del Dios de los ejércitos en quien podían confiar. Y esto sorprende enormemente a David, de modo tal que él habrá de ofrecerse para salir y enfrentar a aquel gigante. Él tenía que obtener una victoria amplia y general, y para obtenerla se necesitan convicciones, convicciones firmes, convicciones que se han formado en la experiencia de una vida diaria en la presencia del Señor. Pequeñas batallas cotidianas en las cuales David obtuvo la victoria y en medio de las cuales él aprendió a confiar en Dios. Y por eso es que mi oración escrita en esta mañana es: amado Padre, hay ocasiones en la vida en que enfrento situaciones más difíciles que otras. Ayúdame a recordar que las grandes victorias son consecuencia de las batallas cotidianas que gano día a día dependiendo de ti. Tú eres bueno y fiel, y más grande y más fuerte que cualquier prueba o dificultad que deba enfrentar. Te alabo y adoro hoy en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por vuestra atención. Os espero mañana para seguir meditando en este desafío imposible de la historia de David y Goliat. Que el Señor os bendiga abundantemente.